El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 9. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos da su mensaje, haciéndonos ver que en esos tiempos y en el tiempo de hoy nos quiere decir que Él siempre envía y sigue enviando discípulos, que los envía de dos en dos para decirnos: el reino de Dios ha venido a ustedes. Su reino de Jesucristo para nuestra salvación. Somos dichosos de corazón al escuchar su palabra, de saber que Jesucristo comparte su reino con nosotros, a pesar que somos pecadores. Él siendo santo, el Hijo de Dios Todopoderoso, que envió a su único Hijo, a pesar que en todos los tiempos y en el tiempo de hoy ha habido maldades en nuestro corazón, ha habido mucho mal en todos los tiempos, y Jesucristo siempre está entre nosotros, enviando su mensaje, su palabra de amor, enviándonos constantemente. Y acá dice Jesucristo: el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él, delante de Jesucristo. Iban los discípulos que iban a predicar la palabra de Jesucristo. Los mandó a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo a los discípulos y de hoy también, que nos dice a los predicadores, a los misioneros, a los sacerdotes, a todos los que tenemos que cumplir esa misión que Jesucristo ha concedido a todos sus hijos. Por eso tenemos que prepararnos cada día llevando en nuestro corazón a Jesucristo para poder predicar con su verdad, predicar su reino celestial. Él les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos.
quiere decir que Jesucristo nos regala bastantes bendiciones, que quiere decir la cosecha, que es abundante, pero los obreros son pocos. Los obreros son los que trabajan, que están al servicio para Jesucristo, dándolo todo. A veces entregamos poco como obreros para Jesucristo, pero Jesucristo nos concede la fuerza. Nuestra fortaleza viene de Jesucristo a través de la conversión para predicar su palabra. No podemos llevar su palabra si no ha habido conversión en nuestro corazón. Pues pidamos a Jesucristo, como dice, rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreras a su cosecha. O sea, tenemos que rogar, pedir a Jesucristo, que es el dueño de la cosecha, que envíe obreros, que envíe más obreros, que envíe más misioneros, que envíe más predicadores, que lleven su mensaje, su palabra de Jesucristo, con fortaleza, firmeza de fe. Esa firmeza de fe que viene de lo alto por Jesucristo Santo, que concede a todo corazón humilde y que siempre lleva la verdad en su corazón, y que no le tengan miedo al mal, porque el mal ha sido vencido por Jesucristo en su corazón. Por eso los verdaderos hijos de Dios llevan con firmeza su palabra, porque aman a Jesucristo en su corazón y rechazan todo mal. Mal que venga, no podrá derrocar esa fe en nuestro corazón, porque Jesucristo es el que mora en este corazón que predica con humildad, sabiendo que es para Jesucristo la gloria y el honor por toda la eternidad. Acá nos dice Jesucristo, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo? Que nos envía a los predicadores, a los misioneros, evangelizadores. Yo como católica, misionera, doy gracias a Jesucristo. Infinitamente gracias por concederme su palabra de predicar con humildad. Así escuchen uno, o dos, o tres su palabra de Jesucristo y lo ponen en su corazón. Pues Jesucristo nos dice, por la conversión de un pecador que escucha su palabra y la pone en práctica, hay fiesta en el cielo. Por un pecador que se arrepiente de corazón a Jesucristo, con solo predicar y escuchar su palabra, que es la verdad de Jesucristo, que nos hace libres en su verdad, no en la verdad del hombre. Es en la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios Santo, que nos dice, sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Constantemente estamos en medio de lobos que nos quieren destruir, que nos persiguen, que nos quieren hacer mal, pero Jesucristo cuida a sus obreros, que somos sus predicadores, sus misioneras o misioneros, o sacerdotes, obispos, o religiosos, religiosos que tienen una misión en este mundo temporal, sabiendo que a Jesucristo, que fue perseguido por llevar la verdad, predicar su palabra, siendo el Hijo de Dios Santo, pues nosotros
que hemos recibido la conversión por medio de Jesucristo siendo pecadores. Jesucristo es el que mora en nuestro corazón y nos pone palabra para poder predicar. A veces tenemos miedo, pero ese miedo se desvanece. Se desvanece porque Jesucristo es el que mora en nosotros. Nosotros somos humildemente y sencillamente un ser humano que hace a diario sus tareas del hogar o de un trabajo, ya sean padres de familia o madre de familia, religiosa, religioso, sacerdote, obispo. Tenemos la gracia que Jesucristo nos ha concedido para predicar su palabra en medio de lobos que siempre nos van a señalar, siempre nos van a querer juzgar, nos van a querer perseguir y nos siguen persiguiendo a los católicos. Escucharemos muchas cosas que nos querrán hacer daño, pero todo se lo dejamos a Dios Padre Todopoderoso, que Él cuida de su rebaño. Pues no le tengamos miedo al predicar la palabra de Jesucristo. Pues Jesucristo ha vencido el mal. Y Él brilla en cada corazón que predica su palabra y lo pone en práctica. El enemigo, que es el maligno, está muerto en vida. Pues no le tengamos miedo. Continuemos evangelizando su palabra con humildad para mucha gente que aún no conoce la palabra de Jesucristo, para que vaya de este tiempo temporal sabiendo que Jesucristo ha traído su reino aquí a los hombres. Él ha venido a compartir su reino celestial. Sintámonos siempre dichosos al predicar la palabra de Jesucristo, pues no le tengamos miedo cuando nos dice que nos envía como corderos en medio de lobos, porque Jesucristo está cuidándonos y protegiéndonos nuestro caminar. Y acá nos dice, no lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Pues siempre cuando predicamos, decimos, como misioneros católicos, la paz esté en este hogar, cuando se toque esa puerta. Porque en ese hogar hay niños que a veces en esos hogares no conocen la palabra de Jesucristo. Y por lo tanto, si en ese hogar no nos reciben y amargamente cierran las puertas, pues si ese hombre, mujer o padre de familia, quien esté habitando en ese hogar, si conoce la palabra de Jesucristo, escuchará un momento para su vida, porque Jesucristo ya es santo. Nosotros necesitamos de Jesucristo, de escuchar su palabra para nuestro corazón, fortalecer la fe en Él. Pues si esa palabra es rechazada al tocar la puerta, pues la bendición también regresará con nosotros, los predicadores o misioneros que llevamos como misioneros católicos. Regresará la bendición de paz hacia nosotros. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Pues a veces, muchas veces, muchas familias, las más humildes, son las que son serviciales. Al escuchar la palabra de Jesucristo, quieren escuchar más, pero les invita Jesucristo para que escuchen su palabra también en las misas dominicales que se realiza o un día particular. Escuchamos su palabra.
para recibirlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica para nuestra fe, ser constantes. Acá también nos dice Jesucristo: sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Pues así es, Jesucristo nos concede esa gracia de sanar a los enfermos que están llenos de odio, llenos de envidia, porque hay muchas enfermedades en nuestro corazón, porque no sabemos sacar esa enfermedad de nuestro corazón para que more Jesucristo. Muchas veces no permitimos que en nuestro hogar reine Jesucristo. ¿A quién le permitimos que reine la malicia, el rencor, el odio, el pleito, la cizaña, los malos pensamientos, los malos deseos? Eso no es de Jesucristo. ¿A quién se le permite ingresar a nuestro corazón, a nuestro hogar? Pues hagamos reflexión con esta palabra de Jesucristo que nos quiere decir hoy. Porque su reino ha venido a nosotros. Acá dice Jesucristo: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pues permitamos a Jesucristo que cada vez que toca un misionero católico, un predicador que lleva el mensaje de amor de Jesucristo, y sobre todo que la ponga en práctica, porque Jesucristo conoce a sus ovejas, conoce su fruto. No le podemos engañar a Jesucristo. Hay muchos falsos apóstoles o predicadores que se hacen pasar llevando el mensaje de Dios y dan lamentablemente confusión. Erróneamente hay mucha gente que les abre las puertas. Pues conozcamos verdaderamente su palabra, que es vida. No nos dejemos sorprender, porque hay muchos protestantes, sectas, que lo único que es llevar confusión, lamentablemente, porque no llevaron su fe desde un inicio de la fe que Jesucristo nos concede por medio de su gracia bendita. Desde el primer día de nuestro bautizo, somos hijos de Dios. No nos podemos engañar bautizándonos nuevamente por los protestantes, que hay muchos, pero una sola iglesia hay, la que fundó Jesucristo y que hoy manda en estos tiempos a sus apóstoles, a sus misioneros, evangelizadores, predicando su palabra. Y siempre el que va a poner palabras es Jesucristo. Nosotros solamente somos instrumentos que Jesucristo, por medio de la gracia, nos ha concedido ese don de evangelizar su palabra con humildad, porque para Él es la gloria y el honor por toda la eternidad. Amén.